Y el diario The New York Times reveló el día de hoy que un pequeño número de inmigrantes chinos, coreanos e hispanos también se han convertido en empresarios prósperos, esto a pesar de la crisis y también a pesar de que hablan poco o nada de inglés. Ejemplo de ello es el mexicano Félix Sánchez, de 65 años de edad, quien sin saber absolutamente nada de este idioma, del idioma inglés, convirtió la venta callejera de tortilla en un emporio de 19 millones de dólares. Su empresa se llama Puebla Foods.